vamos a empezar a grabar desde ya. Entonces, mis amores, vamos a partir. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas. Qué rico que estén acá. Yo lo encuentro, como les decía antes, unos motivados y unas motivadas. Me impresiona que quieran aquí conectarse al taller y estoy muy feliz de que tengan este nivel de motivación. Los admiro caleta. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser nuestro primer taller de ejercitación de materia de la prueba de biología de la PTU, ¿de acuerdo? Vamos a revisar preguntas del contenido que hemos visto hasta ahora, las 3 primeras clases de biología choriza, y además les voy a compartir algunas propuestas, algunas herramientas que les van a servir a ustedes para responder las pruebas, para que vayan preparándose y sepan cómo es la mejor forma de enfrentarse a las preguntas de esta prueba. Entonces, vamos a revisar las habilidades para evaluar en la PTU y vamos a revisar ejercicios tanto del DEMRE que he buscado en los últimos años y algunos que yo también hice, como para que vayamos ejercitando algunas cosas que me parecen importantes y que podrían salir en la prueba. Entonces, ustedes ya me conocen, ya saben cómo funcionamos acá. En la sala virtual nos tratamos con mucho respeto, con cariño. Vamos a leer entonces cada ejercicio. Después de la parte de habilidades vamos a revisar 12 ejercicios el día de hoy. Los vamos a ir leyendo. Voy a dar unos segundos para que compartan la respuesta que crean que es correcta. Y después de eso vamos a revelar la respuesta y vamos a explicar cuál es el razonamiento detrás de la pregunta. En cualquier minuto de la clase pueden activar sus micrófonos o escribir en el chat las dudas que ustedes puedan llegar a tener, ¿ya? Si cualquier cosa que no entiendan, avisen nomás, aquí estamos todos para ir apañándonos y estoy yo aquí, estamos en Meet precisamente para que podamos conversar más fácil y resolver mejor las dudas, ¿ya? Todas las intervenciones que quieran hacer, que se les ocurran hacer, son bienvenidas, así que no sientan vergüenza ni nada. Todo es bienvenido, todos nos vamos a tratar aquí con mucho cariño y respeto. Entonces, mis amores, como les decía, vamos a revisar el contenido que hemos visto hasta ahora, que vendrían a ser todos estos objetivos, ¿ya? Del temario de la PSU de Ciencias, de la PTU de Ciencias, específicamente de la unidad de procesos y funciones biológicas, ¿ya? Ya hemos visto todo esto en clase, así que de esto es lo que vamos a revisar ahora, ejercicios. Vamos a comenzar entonces, como les decía, a revisar algunas pequeñas cosas sobre las habilidades del pensamiento y vamos a revisar una estrategia para enfrentarnos a las preguntas que nos van a hacer en la prueba, ¿ya? Como no sé si todos ustedes habrán visto la clase que hice en TICLAS sobre cómo aprender biología, pero ahí yo le compartí esto que me parece muy muy importante, sobre todo porque las habilidades del pensamiento están evaluadas en la PTU. ¿Qué son estas cosas de las habilidades del pensamiento, profe Nacha? Veámoslo. Nosotros, para que digamos que ocurrió un aprendizaje en la mente, en la cabeza de cualquier persona que está en proceso de aprendizaje, tiene que llegar a dominar la materia o, digamos, la información de muchas formas diferentes para que nosotros lleguemos a decir, sí, ahí hubo aprendizaje. Si yo aprendo, por ejemplo, alguna información sobre, no sé, las características de la fotosíntesis, yo necesito ser capaz de, con esa información de fotosíntesis, hacer muchos procesos mentales diferentes para recién decir que yo logré aprender sobre la fotosíntesis, ¿ya? Tener la información, como vamos a ver, es una pequeña parte del aprendizaje y no es todo el aprendizaje. Entonces, no todos estos procesos que yo voy a hacer con la información en mi cabecita son iguales. Hay algunos procesos que son más fáciles de hacer que otros y van todos como encadenados. Yo no puedo llegar a, por ejemplo, analizar algo sin primero haberlo comprendido. Entonces, esto es una herramienta que usamos mucho los profesores, que se llama la taxonomía de Bloom. El señor Benjamin Bloom, que es este señor que está sonriendo aquí en la clase, él ordenó todos estos procesos mentales en orden de complejidad creciente e hizo esto, la maravillosa taxonomía de Bloom, en donde nos va a ordenar cómo son estos procesos mentales que tienen que ocurrir en nuestra cabecita para que nosotros podamos realmente aprender algo, lo que sea, no importa, ¿ya? Esto se los menciono, mis amores, porque para la prueba no basta con que sepamos la materia, no basta con que nosotros recordemos, por ejemplo, las etapas del ciclo celular, o no basta con que comprendamos
¿Cómo es que ocurre el ciclo menstrual? Nosotros necesitamos ser capaces de evaluar información también, es decir, necesitamos otro tipo de manejo de la materia. Por eso les digo, no basta con saber algo, necesitamos tener que esa información la podamos usar en diferentes casos y en diferentes contextos. Es eso lo que nos evalúa la PTU cuando habla de que va a evaluar las habilidades del pensamiento, ¿ya? Y estas habilidades, como les digo, están ordenadas en la taxonomía de Bloom de orden creciente, es decir, son cada vez más complejas. Lo primero y lo más fácil es recordar algo, como acordarse, como les decía, las etapas del ciclo celular. Ya, yo puedo tener una mnemotecnia, puedo recordar eso. Comprender ya vendría a saber qué es lo que pasa en cada etapa del ciclo celular y que por lo tanto me va a dar una coherencia y yo ya voy a entender de mejor forma el ciclo celular. Aplicar algo ya quiere decir como plantearme un problema, tener la información del ciclo celular y lograr aplicarla a resolver este problema que me están haciendo. Después, analizar es que si me dicen, oye, tenemos un problema a nivel de ciclo celular, hay un proceso que no está ocurriendo, nosotros entonces tenemos que analizar el ciclo celular para ver qué etapa estaría ahí fallando, ¿cierto? Y cuando ya me dan, por ejemplo, me piden de explicar algo, de recomendar o de deducir información de una tabla, por ejemplo, de un gráfico, yo estoy evaluando y eso ya viene a ser una habilidad del pensamiento superior. Crear algo ya cuando soy capaz de hacer una síntesis, un resumen, o cuando soy capaz de explicarle a otra persona lo que yo estoy viendo, claro, ahí ya estamos hablando de la habilidad más alta que es crear, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amores? Ahí vamos a darle la bienvenida. Hola Valentina, muy bienvenida, preciosura. Entonces, ¿por qué yo les estoy dando la lata con todo esto de las habilidades? Porque estas habilidades están preguntadas, están evaluadas en la prueba de transición. Este cuadrito que les estoy mostrando está directamente sacado del Demdre, un pantallazo cualquiera, ¿ya? Y nos damos cuenta de que nos evalúan habilidades cognitivas y reconocen 4: reconocimiento, comprensión, aplicación y miren acá, análisis, síntesis y evaluación, que vendrían a ser todas las habilidades como más complejas, podríamos decir, están todas metidas ahí en una sola categoría. En la parte de ciencias del módulo común hay un 60% de preguntas que son de reconocimiento y comprensión, es decir, de las habilidades como más sencillas. Muy bienvenida, corazón, a este taller. Y hay un 40% de las preguntas que son de las habilidades más complejas, de aplicación, análisis y síntesis. Y esto se invierte en el módulo electivo. En el módulo electivo hay solamente un 40% de las preguntas que son de reconocimiento y comprensión, y un 60% de las preguntas son de aplicación y análisis, síntesis y evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar ahora muy rápidamente, y va a quedar ahí en la diapositiva, que yo les voy a compartir en Discord después, por si alguien lo quiere repasar como en mayor detalle. Pero vamos a ver muy rápidamente cómo se caracterizan cada una de estas habilidades, porque les tengo una propuesta para después, para que nos enfrentemos a las preguntas. Entonces, miremos acá. Reconocimiento y comprensión. El reconocimiento implica memorización, como ya les decía, saberse de memoria cuáles son las etapas del ciclo celular, por ejemplo, recordar o reproducir información, es como memoria, ¿ya? Por eso es como la más fácil, la más básica, el reconocimiento. Indicadores como reconocer hechos específicos, conceptos, convenciones, modelos, clasificaciones, principios, leyes, como, ya, saber reconocer que, no sé, la teoría celular, ¿cierto? Tiene estos 3 enunciados que yo me los sé. Reconocimiento solamente, ¿ya? Después, comprensión implica traducir, seleccionar, transferir y utilizar diferentes tipos de información para hacer comparaciones, para contrastar, para ordenar, agrupar en base a conocimientos previos. Entonces aquí ya necesito ordenar un poquitito más la información en mi cabecita, ¿ya? Después, la aplicación apunta a usar información en contextos diferentes, es decir, como extrapolar un poco y saber que lo que está pasando acá también puede pasar en un escenario similar, ¿de acuerdo? Entonces acá es como realizar cálculos, resolver problemas, comparaciones a la luz de información y procedimientos propios de las ciencias para resolver problemas, ¿ya? Entonces aquí ya vamos hablando de algo un poquito más complejo. Después, cuando hablamos de análisis, síntesis y evaluación, como les decía anteriormente, son
Hola Nicole, muy bienvenida. Vale, yo también te amo. Qué bueno, Heidi, que te hayan gustado los gatitos de la portada. A mí también me gustaron. Entonces, como les decía, análisis, síntesis y evaluación son habilidades más complejas y más finales del proceso de aprendizaje, ¿ya? Y aquí ya estamos hablando de integrar conocimientos y habilidades, como poner todo en práctica, básicamente, ¿ya? Hola Cami, muy bienvenida. Entonces estas son las diferentes habilidades que a ustedes les van a evaluar también en la PTU. Entonces, sabiendo esto, mis amores, personalmente, para mí como profesora, después de todos estos años de experiencia, que son muchos, no quiero decir cuánto, ya sí me da lo mismo, después de 8 años de experiencia como profesora de preuniversitario, yo les puedo decir que esta propuesta que les voy a compartir creo que es la mejor para responder las preguntas de la PTU de ciencia, ya sea de biología, de química o de física, ¿ya? Creo que es como la mejor estrategia para poder comprender qué es lo que me están preguntando y qué necesito hacer y responder en la prueba, ¿ya? Entonces, el primer paso para desmenuzar las preguntas es leer con atención solo el enunciado, solamente el enunciado. Vamos a trabajar primero con el enunciado. Me ha pasado, me doy cuenta de que cuando los estudiantes leen el enunciado y al tiro las respuestas, ya como que su cabecita se inclinó por alguna respuesta y va a leer el enunciado buscando justificar la respuesta que le tincó en una primera instancia. Y eso nos puede hacer pasar por alto detalles e información valiosa que podemos sacar del enunciado. Así que mi recomendación es que primero miremos el enunciado dejando un poquito de lado las respuestas. En el enunciado, lo primero que necesitamos hacer es identificar la materia involucrada. Me están preguntando de reproducción, me están preguntando de biomoléculas, me están preguntando de células eucariontes, me están preguntando de evolución. Identifico la materia a grandes rasgos para ayudar a mi cerebro a que vaya como situando el conocimiento que necesito usar. Como que le digo, ya, vamos a usar la información que está en esta repisa, como vamos orientándolo hacia la información que necesitamos recuperar. Después necesitamos reconocer la información que nos están dando. Los enunciados del DEMRE se caracterizan por esconder materia, esconder conceptos que son clave para que podamos responder las preguntas, sobre todo las preguntas que son de habilidades más superiores, como de análisis, de síntesis, etc. Entonces, súper importante que leamos el enunciado viendo qué información nos están entregando para responder la pregunta, ¿ya? Después, yo les sugiero que identifiquen al ojo, sin necesidad de ser muy precisos, muy certeros, la habilidad que les están pidiendo. Porque es muy diferente enfrentarse a una pregunta en donde en donde me están pidiendo simplemente como enumerar las partes de un nucleótido, a una pregunta en donde tengo que sacar información de un gráfico para determinar un procedimiento experimental, por ejemplo. Entonces, súper importante que vayan cachándole la mano al DEMRE y como que vayan diciéndole, a ver, ya, ¿qué quieres tú de mí en esta pregunta? ¿Qué es lo que deseas que yo te responda? Entonces, cuando identificamos más o menos la habilidad, nosotros también empezamos a darnos cuenta de que quizás, no sé, si yo reconozco una pregunta de aplicación, quizás yo sé que no voy a tener como una respuesta ahí a la mano, ¿cierto? No es una información que yo voy a poder memorizar, pero entonces sí me va a decir que tengo que tomar otra información que yo sí sé para responder lo que estoy respondiendo. Entonces esto, como les digo, nos va a ayudar a entender el proceso mental que tenemos que seguir para responder cada pregunta. Después, intuyan, cuando ya analizaron el enunciado, intuyan una respuesta posible, vayan a ver así como, ya, esto me tinca que la respuesta podría ir más o menos por aquí y por allá, antes de leer la respuesta, ¿ya? Y finalmente, busquen la respuesta. Una vez que ya tienen una idea de más o menos cuál podría ser una respuesta correcta para lo que les están planteando, recién ahí yo les recomiendo que busquen la respuesta y busquen qué es lo que se adecua mejor a lo que ustedes intuyeron, a lo que ustedes pensaron, etc. Y bueno, y si lo que ustedes intuyeron no estaba dentro de la respuesta, no hay ningún problema, no hay ningún atado. Lean las respuestas y vean ahí qué es lo que se encaja y qué es lo que podría ser verdadero, cuál respuesta podría corresponder a lo que les están planteando después de haber hecho todo este análisis previo que yo les propongo, ¿de acuerdo?
Entonces, mis amores, habiéndoles compartido esta propuesta, vamos a resolver ahora 12 ejercicios DENRE y 12 y otros dentro de los cuales hay algunos ejercicios del DENRE y otros ejercicios que yo les planteo, ¿ya? Entonces, vamos con ello. Y a todo esto, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quiera comentar? ¿Algo que quiera decir? ¿Algo que no haya entendido? Son libres ahí, si quieren compartir algo. Súper, muchas gracias Vale, Nico, Alondra, Lorenzo, Cami, ya, excelente, se pasaron. Ustedes ya saben, cualquier cosa mis chiquillas, activan el micrófono y aquí yo lo escucho. Entonces, vamos con los ejercicios, vamos con el primero. Y este es, como verán, un ejercicio nuevito, salido recién de la fábrica Denre. Una mujer sana desea usar un método anticonceptivo que, además, contribuya a disminuir el sangrado menstrual. ¿Cuál de los siguientes métodos debiese elegir? Veamos. Diafragma, la T de cobre, la progestina inyectable, ligadura de oviductos, y jalea espermicida. A ver qué me van diciendo acá. Todos van comentando la letra C. Ya, excelente. Muchas gracias y los felicito, las felicito. Esa era la respuesta correcta. Muy bien, mis amores. Esta era una pregunta como si se dan cuenta de reconocimiento. Saber que esto que están dando acá como peticiones son las características de este método anticonceptivo, ¿cierto? Y aquí les puse esta pequeña explicación. El sangrado menstrual, como ustedes saben, se produce por la caída de la progesterona. Por lo tanto, solamente algún tratamiento que sea hormonal e incluso solamente un tratamiento que involucre la progesterona o la progestina o los progestágenos, que son las diferentes formas en las que nosotros podemos usar la progesterona finalmente, solamente un anticonceptivo con estas características podría modificar la menstruación, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, esta pregunta, si se dan cuenta, es bastante fácil. Sabiendo solamente de que la menstruación es un proceso hormonal, solo con saber eso nosotros podemos descartar todas las otras alternativas que no son soluciones hormonales, ¿ya? Entonces, vamos ahora con la siguiente. Entonces, la C es para un método hormonal, exactamente, Heidi, tal cual, seca. Y gracias, Andrea, ahí por compartirle a ella. Vamos con la siguiente. La aplicación endovenosa, eso quiere decir a la vena, de una hormona X produce una disminución de los niveles circulantes de la hormona folículo estimulante, sin modificar los niveles de la gonadotrofina. Estos resultados se explican correctamente si la hormona X actúa primero sobre... ¿Qué dicen ustedes? Vamos viendo entonces el enunciado. Nosotros ya identificamos que esta es una pregunta del ciclo menstrual, ¿cierto? Y aquí me están preguntando qué es lo que pasa finalmente con los niveles de FSH y los niveles de gonadotrofina. Entonces yo sé que las gonadotrofinas son secretadas por el hipotálamo y la hormona folículo estimulante es secretada por la adenohipófisis, ¿cierto? Y ahora antes de darle con la explicación, a ver qué me dicen ustedes. La C. Muy bien. Excelente, mis amores. Muy bien, la letra C. Esta era una pregunta de análisis. Era un poquito más compleja. ¿Se dan cuenta que era más compleja que la anterior, en donde era como simplemente una característica de este anticonceptivo? Aquí ya tenemos que hacer como una pequeña diferencia más. Entonces, como les decía, la hormona folículo estimulante depende de la gonadotrofina que se secreta en el hipotálamo, ¿cierto? Entonces, la actividad hipotalámica se mantiene, porque nos dicen acá que los niveles de la hormona hipotalámica se mantienen estables. La hormona X, entonces, necesariamente lo que está haciendo es afectar la actividad de la adenohipófisis, ¿ya? Directamente. Porque recuerden que la regulación es hipotálamo, regula la hipófisis, la hipófisis regula a las gónadas, los testículos y los ovarios. Entonces, si la hormona del hipotálamo se mantiene estable, pero es la hormona de la hipófisis la que no se mantiene estable, la que tiene el cambio, ¿cierto? La que se disminuyen, es necesariamente entonces porque el efecto de esta hormona X llegó a nivel de adenohipófisis, ¿ya? ¿Alguna duda, mis amores, con esta pregunta? ¿Algo que comentar? ¿Algo que decir?
Ya, entonces me quedo ahí tranquilita. Súper, gracias Alondra, gracias Lorenzo. Sigamos entonces, mis amores. Vamos bien. Una mujer de 22 años desea postergar su maternidad y para ello usar un método anticonceptivo que sea eficaz y dure al menos 3 años. ¿Cuál es el método anticonceptivo más adecuado para esta mujer? Entonces, de nuevo, analizamos el enunciado. Sabemos entonces que se trata de una pregunta de anticonceptivos. Y aquí también me están dando las características de un anticonceptivo en específico. Así que esta sería una pregunta también de reconocimiento. Y aquí me están diciendo la mayoría de ustedes la letra C. Muy bien, mis amores, es el anticonceptivo de implante. Excelente. Todos los otros tienen una duración menor a 3 años, por lo tanto no me sirven. Así que aquí el tiempo, la duración, era el criterio que yo necesitaba para descartar entre las diferentes estrategias anticonceptivas. Así que muy bien, mis amores. ¿Se dan cuenta cómo ya llevan 3 preguntas buenas? Secos, ¿ah? Secas, excelente. Sigamos entonces. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a los métodos anticonceptivos? Todos los métodos de... perdón. No, en este caso, por ejemplo, no podemos usar la estrategia de desmenuzar, porque aquí tenemos que ver cuál es una alternativa correcta. Así que estamos obligadas a leer cada alternativa para poder responder. No importa. Entonces, la letra A dice, todos los métodos de barrera mecánica protegen del contagio de ITS. Todos los métodos hormonales tienen el mismo mecanismo de acción. Los métodos de barrera química tienen una mayor eficacia que los métodos intrauterinos. Los métodos naturales tienen una mayor eficacia cuando se usan combinados entre ellos. La ligadura y corte de oviductos en la mujer es equivalente a la extirpación de los testículos en el hombre. Y aquí la mayoría de ustedes me dice la letra C, 850, sí, Alondra, yo les tengo toda la fe que van a tener así altísimos puntajes. Muy bien. Excelente todos los que dijeron la letra D, que fue casi ninguno. Ojo acá, vamos viendo. Esta era una pregunta de aplicación. Aquí teníamos que analizar cada una de estas afirmaciones, definir si eran verdaderas y por lo general en todas estas afirmaciones necesitamos aplicar conocimiento. Vamos viendo caso a caso. El diafragma, por ejemplo, que es un método de barrera, no protege contra las ITS. Entonces, habiendo ya un caso, descartamos esta como alternativa correcta. Después me dicen... los métodos hormonales tienen el mismo mecanismo de acción. Esto es falso, porque podemos tener algunos anticonceptivos que tengan estrógenos, otros progesterona. Entonces van a tener diferentes efectos anticonceptivos. Dependiendo de la hormona que tengamos, vamos a tener diferentes métodos de acción, ¿de acuerdo? Acuérdense que hay algunos que van a evitar la ovulación, que van a espesar el moco cervical, hay otros que, por el contrario, van a impedir la implantación. Entonces depende del tipo de hormona que estamos tomando, en el caso de los anticonceptivos hormonales, para ver cuál va a ser el mecanismo de acción. Así que esto tampoco se cumple. Los métodos de barrera química tienen una mayor eficacia que los dispositivos intrauterinos. Ahora, los métodos de barrera química son por ejemplo, el espermaticida. Esa es una barrera química. Yo estoy agregando una sustancia que va a impedir o que va a tratar de impedir el encuentro entre los gametos. El tema con el espermaticida es que no tiene la misma eficacia que los métodos intrauterinos. Los métodos intrauterinos son muchísimo más eficaces que otros métodos, sobre todo que la crema espermaticida, ¿de acuerdo? Entonces, y la letra E dice, la ligadura de trompas es equivalente a la vasectomía. Ojo ahí, la extracción de los testículos sería algo análogo a la extracción de los ovarios, ¿de acuerdo? Recuerden que los ovarios y los testículos son aquellos que producen los gametos. Entonces acá si nos dicen cortar los oviductos, ahí estamos simplemente cortando el canal a través del cual se van a encontrar los gametos, pero el ovario va a seguir produciendo gametos. Si nosotros hacemos una extirpación de testículos, vamos a eliminar la estructura que produce los gametos, no vamos a eliminar el canal de encuentro de los gametos, que en el caso de la vasectomía serían los conductos deferentes, ¿cierto? Entonces, por todos estos, la alternativa correcta es la letra D. Los métodos naturales tienen una mayor eficacia cuando se usan combinados entre ellos, ¿ya?
¿Alguna duda sobre esta pregunta, chiquillas? Porque vi que respondieron otras cosas. ¿Alguien tiene algún comentario? Lo estoy grabando, Cami, a través de OBS, no a través de Google Meet, ¿ya? Así que no te preocupes, ahí va a quedar grabadito. Pero de todas formas, Cami, si tú quieres hacer una pregunta y después no quieres que tu voz quede grabada, avísame por interno y yo puedo censurar ahí tu voz cuando hagas alguna pregunta si es que quieres hacer una pregunta, ¿ya? No hay problema, para mí lo más importante es que ustedes estén cómodos en el taller, así que podemos hacer todo lo que ustedes quieran para que estén cómodos, ¿ya? Súper. Seguimos entonces con la siguiente. Y esta es una pregunta complicada. A mí me costó caleta. Vamos a ver. El gráfico muestra la respuesta inducida por la hormona X en dos cultivos del mismo tipo celular, uno control y el otro tratado previamente con una proteasa. Entonces, analicemos este gráfico. Vemos acá que primero en el eje Y tenemos la respuesta celular y en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, lo que me está mostrando este gráfico es cómo cambia la respuesta celular en el tiempo. Y vemos que tenemos dos líneas, una línea discontinua y una línea continua. La línea continua es el control, es decir, un cultivo de células al que estaba ahí tranqui y se le agrega la hormona X. Y la línea discontinua es el cultivo que nosotros tratamos anteriormente con una enzima proteasa. Y ustedes ya saben lo que hacen las enzimas proteasas. Las enzimas proteasas son las que rompen proteínas, las que van a disgregar o romper los enlaces peptídicos de las proteínas, ¿ya? Entonces, miremos lo que pasa acá. ¿Qué es lo que nos está diciendo el gráfico? El gráfico nos está diciendo que las células del cultivo que estuvo tratado con una proteasa mantuvo su respuesta celular en el tiempo, no cambió una vez que le agregamos la hormona. En cambio, el cultivo control, es decir, el cultivo que no tratamos con una proteasa antes, cuando le agregamos la hormona X, cáchense lo que pasó con su respuesta celular, bajó a niveles tan bajos como la aprobación de Piñera, ¿cierto? Entonces bajó un montón. Ahí vemos entonces que efectivamente la hormona X tiene un efecto, pero algo pasó con las células del control, que al tratarlas con una proteasa, parece que no cambia nada, parece que las hace como que les dé lo mismo la hormona X, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo el gráfico, mis amores, y esta es la clave para poder entender bien las preguntas, que nos presenten gráficos, que nos presenten tablas de resultados. Lo primero que tenemos que hacer es mirar con mucho detalle lo que nos están diciendo y ahora recién podemos leer las respuestas. Entonces, lo que nos están pidiendo es, con respecto al gráfico, es correcto concluir. Aquí tenemos que sacar una conclusión de este gráfico. Vamos a ver. Letra A. La proteasa destruye la hormona X. ¿Cómo sabemos que destruye la hormona X? ¿Cómo sabemos que la destruye y que no la inhibe, por ejemplo? O que no está compitiendo con ella. No podemos saberlo. B. La hormona X tiene un receptor intracelular. ¿Podría ser? No. La verdad es que con este gráfico no tenemos mucha información que nos pueda ayudar a definir eso. Nada. C. El tratamiento previo inhibe el efecto de la hormona X. Ya, esto me está gustando más porque no está dando ninguna relación de causalidad, ¿cierto? No está dando tampoco, no está diciendo qué es lo que pasa con la hormona como la alternativa A. Esta podría estar un poquitito más correcta. Revisemos el resto. D. Las células control son inhibidas por la proteasa. También podría ser. E. La hormona X es lipídica. La verdad es que no tenemos nada en el gráfico que nos pueda decir sobre su naturaleza. Solamente tenemos la información aquí de la proteasa. Aquí me gustaría mucho darles a ustedes la palabra, mis amores, a ver si alguien se atreve a responder o a decirme cuál es la alternativa correcta y por qué. Yo ya ayudé caleta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguien que se atreva? Lorenzo, activaste tu micrófono.
Si te atreves, querido, maravilloso. Si no, no te preocupes, aquí vamos a tener Te la... escucho pero poquito. Ah, ya, chuta, yo no te escucho, Lorenzo, a ver. Ahí sí, mejora, yo te escucho. Ya. No, pero tranqui, piensa en voz alta nomás. Excelente. Bien, Lorenzo, bien. Vamos a ver, ¿hay alguien que piense algo diferente? ¿Alguien que quiera llevarle la contra al compañero? Y muy bienvenida a la compañera que se nos acaba de sumar. Muy bienvenida, corazón. Un seco Lorenzo, ¿cierto? Ya, vamos a ver entonces, veamos cuál es la alternativa correcta. Así de seco es Lorenzo. Más 30 puntos PTU para Lorenzo. Muy bien, corazón. Súper. Entonces, mis amores, tal como les decía acá, la respuesta celular cambia una vez que se agrega la hormona, ¿cierto? En el caso del control. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la proteasa va a inhibir el efecto de la hormona. De alguna forma, no sabemos cómo, pero sí vemos que el tratamiento hace que el cultivo de células sea inmune al efecto que tiene esta hormona. Con el control sabemos que el efecto de esta hormona es disminuir la actividad celular. Y en el caso del cultivo celular que está tratado, ¿cierto? Vemos que la actividad celular no cambia, por lo tanto, nos hace pensar que se está inhibiendo la acción de la hormona X. Muy bien, Lorenzo. Y me encanta esto también que hiciste como, ay, ahora la estoy dudando. Esto es súper normal, Lorenzo. Es súper normal que cuando uno trate de explicar las cosas, cuando trate de explicar por qué la respuesta que tú crees, como que te empieces a confundir porque empezáis a dudarlo de todo, ¿ya? Es normal, corazón, pero trabajemos también para estar seguros de lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo. ¿Viste tú ahora? Estaba ahí en lo correcto. Dijiste súper bien, justificaste súper bien tu respuesta y esa era la respuesta. Entonces, más seguridad en ustedes, mis amores. Denle nomás. Si están estudiando ya a esta altura del año y anteriormente incluso, con este nivel de motivación, están aprendiendo, mis amores. Así que confíen en lo que han aprendido, ¿ya? Vamos ahora con los ejercicios que inventé yo. Yo me las di de tía Demre acá y les hice algo así como 7 ejercicios si no me equivoco, que vamos a revisar ahora. Entonces, vamos con este primero. Estos son características de todas las hormonas sexuales. Sus receptores son siempre intracelulares. 2. Su síntesis depende de la disponibilidad de colesterol. 3. Producen cambios rápidos y permanentes en la actividad celular. ¿Qué me dicen mis amores? Aquí les voy a dar unos segunditos para que respondan. Ahí me van diciendo la D. Ok. A ver si hay alguien que piensa otra cosa. Últimos segunditos entonces para responder. ¿Cuáles son entonces características de todas las hormonas sexuales? Ya, veamos la respuesta entonces, mis amores. La alternativa correcta, muy bien, los felicito. Más 10 puntos PTU para todos ustedes. Es la letra D. 1 y 2. Vamos viendo. Esto era una pregunta relativamente fácil, era una pregunta de reconocimiento. Aquí necesitábamos tener en claro características de las hormonas sexuales y saber entonces que todas las hormonas sexuales son derivadas del colesterol, por lo tanto la 2 era sí o sí. También necesitábamos saber que como son derivadas de un lípido, atraviesan la membrana y sus receptores son intracelulares. Por lo tanto, la 1 también estaba correcta. Ahora, para el caso del número 3, producen cambios rápidos. Ahí estaba el problema.
Los cambios que producen las hormonas sexuales son lentos porque lo que están haciendo es activar las transcripciones de genes y eso va a ser mucho más lento que modificar el metabolismo de una célula, como lo hacen las hormonas proteicas. Las hormonas proteicas solamente modifican la actividad de una célula. Las hormonas sexuales, en cambio, las hormonas esteroidales lo que hacen es modificar la transcripción de genes, que es lo que está expresando una célula. Por lo tanto, los cambios efectivamente son más estables en el tiempo, pero también son más lentos, ¿ya? Así que muy bien, los felicito, bravo a todos, a todas, excelente. Vamos con la siguiente. Una mujer tiene ciclos menstruales aproximados de 32 días. Gracias al método sintotérmico, ella sabe que ovuló el día 4 de junio. ¿En qué fecha es probable que esta mujer tenga su menstruación? Aquí tienen una serie de fechas probables. Les voy a dar entonces algunos segunditos para que piensen, reflexionen y me den una respuesta. Yo sé que cuestan, Heidi, por eso la puse y la inventé, para que revisemos esta materia, porque si llega a salir es fácil tenerla buena, ¿ya? Vamos a ver al tiro cómo calcularlo, Heidi, no te preocupes. Entonces, la Javi nos dice una alternativa, Julián nos dice otra, la Miri nos dice otra. Ok. Cami, Franchi y Nicole están de acuerdo con Julián, con que es la letra C. Ok. Bien, mis amores. La Vale, Lorenzo. Ya, muy bien. Excelente. Muy bien, mis amores. La alternativa correcta era la letra C. Muy bien. ¿Alguno de los compañeros que tuvo la alternativa correcta quiere explicarle a los demás cómo la pensó? ¿O prefieren que lo haga yo? Alguno que se atreva, ¿cierto? El Lorenzo. ¿Cómo lo tiran al agua? No, pues vale. Y mire, Lorenzo ahí muy buena onda nos responde. Efectivamente, Lorenzo, la clave para responder esta pregunta era saber lo que tú nos estás compartiendo. Excelente, mi amor. La fase lútea siempre, siempre va a durar 14 días. Muy bien. Esta era una pregunta de aplicación, ¿cierto? Aquí primero teníamos que saber, nos servía de algo, saber que el método sintotérmico es identificar el día de la ovulación, ¿cierto? A través de la medición de la temperatura basal. El día que las personas que ovulan efectivamente ovulan, hay un aumento de la temperatura basal, por lo tanto eso nos puede funcionar como un súper buen indicador. Entonces ella está muy segura de que ovuló el día 14 de junio y tal como dice Lorenzo, la fase lútea siempre, 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 siempre va a durar 14 días. Entonces yo sumo 4 más 14 y me da la fecha 18 de junio. Fácil, ¿cierto? Entonces, Heidi, para ti que estas preguntas te cuestan, yo te entiendo muy bien, preciosa. La verdad es que el dato más importante y el único dato que tenéis que saber en verdad para responder esto es que la fase lútea, es decir, desde la ovulación hasta la menstruación, siempre van a pasar 14 días. La fase preovulatoria es la que puede ir variando un poquito, la que puede ser de 12 días, de 16 días, de 18 días, de 10 días incluso, pero la fase postovulatoria siempre va a ser de 14, ¿ya? Entonces, tal cual, Heidi, al día 14 se le suma al día que ovuló y ya está, ahí tenemos, ¿ya? Muy bien, exacto, tal como te dice Julián, si ovulo el día 9, sumo 14 y así, exactamente, ¿ya? Entonces, Heidi, vuelvo a insistirte, corazón, para que te des cuenta que estas preguntas son fáciles de contestar. Fase lútea de 14 días siempre y eso te sirve para responder, pero todo, nada de lo que te puedan preguntar de esta forma, no lo puedes sacar. Si es que, a ver, no, me confundí diciendo esto. Todos los ejercicios relacionados con la fecha de menstruación, ovulación y todo eso, todos los puedes deducir sabiendo que la fase lútea siempre dura 14 días, ¿ya? Entonces, gracias ahí, Julián, también por insistir en eso mismo. Muchas gracias, corazón. Vamos ahora con la próxima.
Una mujer es diagnosticada como infértil. En su caso, se debe a un desbalance hormonal que impida que produzca óvulos en sus ovarios. De acuerdo a esta información, ¿cuál podría ser una posible causa de su infertilidad? Ya, entonces, vamos desmenuzando esta pregunta. Vamos viendo. Nos dicen acá, esto ya, sabemos que es de fertilidad, ¿cierto? Fertilidad y embarazo, esa es la materia. Hay una mujer que está diagnosticada como infértil porque no puede producir óvulos dentro de todas las cosas que nos pueden hacer infértiles, tener problemas al útero, tener problemas, desbalances hormonales, vaya a saber uno, otro tipo de problemas de salud. Aquí nos están diciendo específicamente de que hay un desbalance hormonal que no permita que se produzcan óvulos en el ovario, ¿de acuerdo? Ahí está específicamente el problema. Entonces necesitamos buscar alguna alternativa que nos muestre una causa hormonal, algo que pueda explicar el desbalance hormonal. Está específicamente ahí nuestra duda. Entonces, revisemos las alternativas. La mujer no produce hormonas hipotalámicas. Podría ser, ya que aquí está relacionada a las hormonas. Veamos el resto de las alternativas. La mujer no tiene receptores de hormonas sexuales funcionales. Aquí está interesante porque me están hablando de hormonas sexuales. Ok, puede ser. Pero son ellas las que me provocan el que no podamos producir óvulos. O sea, sí, que no podamos producir óvulos en los ovarios. Sigamos viendo. La mujer tiene un endometrio insensible a la progesterona. Su adenohipófisis produce gonadotrofinas en exceso. La neurohipófisis de esta muchacha no es funcional. Veamos entonces, ¿qué me dicen acá? La Londri nos dice la D, Julián dice la B, Heidi B, Lorenzo B, Nicole nos dice E. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué piensan los demás? Les voy a dar unos segunditos más para que piensen, reflexionen. Me encanta la cara de concentración del Nico. Está dudando aquí nuestro compañero Bubu. Excelente. La Cami también ya se inclina por una. Excelente. Vamos viendo, mis amores. Ya. Bien. Vamos con la respuesta en 3, 2, 1. Letra A. La mujer no produce hormonas hipotalámicas. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Esta es una pregunta de comprensión, ¿de acuerdo? Y veamos. El problema está a nivel de producción de óvulos por desbalance hormonal. Recordemos que la producción de óvulos está dada por hormonas hipofisiarias reguladas directamente por hormonas hipotalámicas, ¿de acuerdo? Así que cualquier problema en este nivel va a generar que no seamos capaces de producir óvulos, ¿de acuerdo? El endometrio y la neurohipófisis no estarían siendo la causa, ¿ya? Entonces, al no producir hormonas hipotalámicas, lo que estamos haciendo es afectar también la adenohipófisis. Por eso es que la neurohipófisis aquí no tiene nada que ver. Es la adenohipófisis y la única alternativa que incluía la adenohipófisis era la letra D, que dice, la adenohipófisis produce gonadotrofinas en exceso. Si yo estoy teniendo un desbalance hormonal que va a impedir que se produzcan óvulos, es porque yo necesariamente estoy produciendo menos hormonas estimulantes. ¡Ay! Hola, hermano de la Martina. Cosito más lindo. Entonces, como les decía, producir en exceso no nos estaría generando que no produzcamos óvulos. De hecho, lo que estaría provocando es que se maduren más óvulos de lo necesario. De hecho, las mujeres que tienen este tipo de problemas, lo que se hace es inyectar hormonas estimulantes, ¿de acuerdo? Estamos aquí agregando hormonas sexuales para que cuando están en exceso lleven al ovario a ovular, ¿de acuerdo? Así que aquí la única alternativa que nos está relacionando directamente el control o la regulación hormonal de la producción de óvulos era la alternativa A, ¿ya? Entonces, ahora me encantaría saber por qué marcaron otras alternativas. Aquí Juliana dice, es que pensaba que no era la letra A, que sepa el hipotálamo solamente produce gonadotropinas, ¿cierto?
gonadotropina, produce liberadoras de gonadotropinas, Julián, ¿ya? Eso es lo que hace el hipotálamo, acuérdate, las hormonas liberadoras de gonadotropinas, para que se liberen las hormonas gonadotropinas, que son la folículo estimulante y la luteinizante, ¿ya? Entonces, claro, yo entiendo, Julián, podríamos haber pensado que no era el hipotálamo porque quizá el problema también estaba en la adenohipófisis, pero era solamente esta alternativa la que era correcta. Cuando me hablan aquí de un exceso de gonadotropinas, no estamos hablando de que no se puedan producir óvulos en el ovario, estamos hablando de una hiperproducción, ¿de acuerdo? Y eso no era el caso. Entonces, dado eso, bueno, si no era la adenohipófisis, también podría ser un problema a nivel de hormonas hipotalámicas. Por eso era esta alternativa. A ver qué me dicen aquí. No produce ninguna... A ver, lo que no sé es que si el hipotálamo solo produce gonadotropinas o produce otras hormonas. Porque se dice todas, esa mujer tendría un desbalance horrible. Ya, interesante. Muy bueno tu punto, Julián. Me encanta esta observación que haces, pero bueno, esta pregunta la hice yo. No es para justificar que esté mala, pero claro, yo no tengo otras personas revisando la pregunta en caso de que se me pasen detalles como ese, porque efectivamente, Julián, claro, entiendo que te haya confundido. Si no producimos hormona hipotalámica, estamos frente a sendo problema organísmico completo, ¿cierto? Pero también estamos hablando de que hay una infertilidad hormonal, entonces también es un problema relativamente sistémico, podríamos decir, ¿ya? ¿Qué más dicen acá? Es que mi duda es que la pregunta dice que no produce ni una hormona el hipotálamo. Ya, te entiendo perfectamente, Vivian, y ahí quizás puedo haber sido mi error a la hora de plantear esta pregunta. Entiendo muy bien tu duda. De todas formas, lo que yo pensé cuando hice esta pregunta es que era la alternativa más cercana. Y de todas formas, la pregunta por eso me decía cuál podría ser una posible causa, es decir, algo que nos podría llevar a pensar cuál podría ser la causa, ¿ya? Quizás podría ser una falta de hormonas hipotalámicas. Está dentro de las alternativas y podría ser una hipótesis que lo explica, pero estoy de acuerdo en que, claro, no producir ninguna hormona hipotalámica sería un problema, ¿ya? Así que, bien ahí, tu observación me demuestra que estáis entendiéndolo todo. Te felicito, corazón. Lorenzo, pregunte lo que necesite, corazón. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Hola, corazón. Mi pregunta es si la B no podría ser porque está asociando el problema a los receptores, a la hormona en sí, o porque no es correcto decir eso. Ah, muy buena pregunta, Lorenzo. Veamos. ¿Qué es lo que pensé yo cuando escribí esta alternativa? Las hormonas sexuales son producidas no por los gametos ni nada de eso, son producidas por las gónadas como una respuesta a las gonadotrofinas, ¿cierto? Como una respuesta a las hormonas de la adenohipófisis, ¿cierto? Entonces, no tener receptores de las hormonas sexuales vendría a ser como un problema de desarrollo a nivel sistémico, pero el no tener receptores de hormonas sexuales no va a afectar en que yo pueda o no producir gametos, porque la producción de gametos está dado directamente por las hormonas de la adenohipófisis, por la folículo estimulante y la luteinizante, ¿cierto? Las hormonas sexuales son una consecuencia en las gónadas de las hormonas hipofisiarias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tener los receptores de las hormonas sexuales funcionales no me está dando ninguna pista sobre el desbalance hormonal que estamos teniendo, que no podamos producir gametos. ¿Me entiendes, Lorenzo? ¿Me explico bien? Sí, profe, entonces si la pregunta fuera que la mujer sí puede producir los óvulos, pero estos no son liberados, ahí sí podríamos decir que es correcta la B. Mira qué interesante. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sería incorrecta ahí? ¿Qué crees tú? Es que se supone que para que se liberen los, los óvulos tiene que haber como un incremento de estrógeno, si no me equivoco, en la fase preovulatoria. Entonces, si no se libera el estrógeno, ahí no, el óvulo no se liberaría. Entonces, ahí sí podríamos decir que es la B. Ahí podríamos decir, quiero agregar un solo pequeño paso, que es lo que le faltaba a tu razonamiento para que esté súper bien. Si no tenemos receptores de hormonas sexuales, ¿cierto? A pesar de que el estrógeno suba, ¿qué va a pasar en la hipófisis? No va a ser sensible a este estrógeno y por lo tanto no va a haber un pic de hormona luteinizante. Y recordemos que el pic de hormona luteinizante producido por el alza de estrógeno
el que va a llevar a la ovulación. Entonces, iba ahí súper bien, lo único que faltaba era decir, ok, entonces, si no hay receptores de hormonas sexuales a nivel de la hipófisis, no hay un aumento de la hormona luteinizante y no habría una ovulación. Ah, ya. ¿Ya? Eso, profe. Súper. Muchas gracias, Lorenzo, por tu comentario. A ver qué me siguen diciendo por acá. Y sí, Julián, el hipotálamo produce hartas otras hormonas, ¿ya? Así que ahí estaríamos en problemas. Creo que la B no es porque la mujer se inyecta hormonas sexuales, ¿o no? Heidi, a ver, no entendí muy bien este comentario que hiciste. Creo que la B no es porque la mujer se inyecta hormonas sexuales, ¿o no? Ahí no entendí muy bien, corazón, de dónde viene este comentario. Si quieres explicarlo mejor para poder responderte, por favor. Ya, pero Julián, me interesa que te haya quedado bien clarito, corazón, que eso también sí fue una pequeña falla de mi parte en la... O sea, no una pequeña, una falla nomás en cómo yo redacté la pregunta, ¿ya? Para que te quedes... perdón. Para que te quedes tranquilito con que efectivamente ahí faltaba agregar que eran las hormonas hipotalámicas liberadoras de gonadotrofina. Ahí estaría mucho más preciso. Ya, súper bacán. Gracias. Heidi, ahí sí llegas. Ah, ya entendió. Súper. Muchas gracias, preciosa. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Se ha documentado que mujeres que sienten mucho miedo y estrés durante el trabajo de parto son más susceptibles a complicaciones en el proceso, al compararlas con mujeres que se sienten seguras y apoyadas durante el parto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podría explicar este hecho? Analicemos el enunciado, mis amores. Acá me están hablando de parto y hormonas. Estamos seguros que este es el tema. Y cuando me están hablando entonces de miedo y estrés, me están hablando de una condición fisiológica específica. Me están hablando de que hay una disposición de alerta, ¿cierto? Y esto lo vimos en la clase de parto. Entonces, sabiendo esto, ya, ok. Sabemos entonces que hay mujeres que van a tener más complicaciones en el parto que otras y todo va a estar en cómo se sienten. Si sienten miedo y estrés, es más probable que hayan complicaciones. Aquí nos están pidiendo entonces una posible explicación de esto. Vamos a ver. La oxitocina no tiene efecto en situaciones de estrés. El parto es un hito que debe ser acompañado y apoyado de forma multidisciplinaria. El cortisol es capaz de inhibir la secreción de oxitocina. El feto responde a los niveles de estrés de la madre y demora el parto. El dolor del parto debe ser suprimido para disminuir el miedo y el estrés. ¿Qué dicen, mis amores? La C, la A y la C. La C, la A, la A, la C. Ajá, ya, bien. Muy bien. Entonces, veamos. La alternativa correcta es la letra C. Vamos a ver por qué. Bien, Javi. Te felicito. Bien ahí también a Nicole. A la Londri, la Cami, Bubu, súper. Esta era una pregunta de análisis, ¿de acuerdo? Aquí teníamos que analizar esta situación y tratar de buscar una explicación a lo que estábamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos viendo. Lo primero que tenemos que saber es que miedo y estrés siempre se van a relacionar con la hormona cortisol y con la adrenalina. La adrenalina la podemos considerar como una hormona, pero es también un neurotransmisor, ¿ya? Hay algunas neuronas que también se comunican entre ellas usando adrenalina. Entonces, el estado de miedo y estrés está dado por estas dos, o cortisol y adrenalina. Y yo en clase les mencioné que la hormona cortisol y la adrenalina inhiben la secreción de oxitocina. Y si inhiben la secreción de oxitocina, estamos inhibiendo el trabajo de parto, porque estamos inhibiendo las contracciones uterinas, ¿ya? Pero ahora, interesante es ver que tanto la alternativa B y E eran ciertas, son afirmaciones que podríamos decir, sí, son verdaderas. Ojalá que el parto se trate bien apoyado, ¿cierto? De forma multidisciplinaria. Efectivamente, si es necesario, si la persona que está pariendo quiere y desea suprimir el dolor a través de anestesia, de lo que necesite, tiene todo el derecho a hacerlo, ¿cierto? Pero eso no me explica lo que me están diciendo acá. Acá me están diciendo de que hay una relación entre complicaciones del parto y el miedo y el estrés, ¿cierto?
Entonces estas dos alternativas, bacán, sí, súper, pero no me explican el hecho que me están dando. Por eso estas alternativas las descartábamos, ¿ya? Entonces, la mayoría de ustedes me respondió, si no era la letra C, la letra A. Veamos ahora, no es que la oxitocina no tenga efecto en situaciones de estrés, porque no es como que haya oxitocina durante situaciones de estrés, no funciona así. Es simplemente que el cortisol y la adrenalina, cuando están presentes, van a inhibir la oxitocina en mayor o menor medida dependiendo si hay mucho estrés o poquito estrés o lo que sea, ¿ya? Entonces, no es que no tenga efecto, porque el cortisol y la adrenalina no inhiben la oxitocina, no la neutralizan, no son antagonistas. Lo que hacen el cortisol y la adrenalina es suprimir la secreción, ¿de acuerdo? Por eso es la alternativa C y no la A. No es que la oxitocina no tenga efecto, la oxitocina simplemente no se secreta cuando hay cortisol y adrenalina, ¿ya? Entonces, mis amores, ¿les queda claro a todos los que me respondieron ahí la alternativa A? Súper, gracias Lorenzo, es que si se inhibe no va a tener ningún efecto, exactamente Alondri, pero ojo, cuando a mí me dicen la oxitocina no tiene efecto en situaciones de estrés, lo que me está diciendo es la oxitocina se secreta, pero a pesar de que está presente, no tiene efecto. Ahí estaba la clave preciosa para decir que no era la letra A, ¿ya? Porque no es que está presente pero no tiene efecto, es que no se libera, no se produce, no se secreta, ¿ya? Súper, qué bueno que te haya quedado claro, corazón. Entonces, si no se secreta oxitocina, ¿qué pasa? ¿Siente más dolor? No, Nico, lo que pasa es que si no se secreta oxitocina, no hay trabajo de parto, porque acuérdate que el efecto que tiene la oxitocina es hacer que el útero se contraiga para expulsar al feto. Entonces, si la mujer está muy estresada, muy asustada, no se va a secretar oxitocina, el útero no se va a contraer y no vamos a tener trabajo de parto. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Se interrumpe, se detiene el trabajo de parto. De hecho, es interesante también que la oxitocina es mucho más fácil o el cuerpo lo va a secretar con mayor facilidad durante la noche. Me pasó, bueno, yo ya tengo 32 años, pues chiquillos, tengo un montón de amigas que han tenido guagua, tengo amigas que han entrado en trabajo de parto, por ejemplo, a las 10 de la noche, secretando oxitocina, que han estado así como súper estresadas, súper nerviosas, su primer parto, estrés y todo, están toda la noche, toda la madrugada de trabajo de parto, y sale el sol, 7 de la mañana, y ya no hay trabajo de parto. Y ya no hay, ¿por qué? Porque la oxitocina también es más fácil secretarla de noche, está de día, entonces ya no hay tanta oxitocina, el trabajo de parto disminuye y es muy probable, bueno, a mis amigas les ha pasado, las que han estado en ese caso, de que les tienen que inyectar oxitocina artificial para inducir el parto, para como continuar con el trabajo de parto y ahí poder tener a sus guaguitas, ¿ya? Ahí son los médicos, las matronas, la persona que está pariendo, los que van tomando esa decisión. Yo no tengo idea ahí. Es como es nomás, ¿ya? Pero entonces, mis amores, como les digo, la oxitocina simplemente no se secreta en situaciones de estrés cuando hay alta concentración de cortisol y de adrenalina, ¿de acuerdo? No es que no tenga efecto, es que no se secreta. Ahí, claro, también lo que pueden hacer a veces es desencadenar una cesárea, pero igual tengo entendido que en Chile creo es como de los países en donde más cesáreas hay en el mundo. En como si lo comparamos con el resto de países, como que en Chile es muy fácil que por cualquier cosa se haga una cesárea. Yo ahí no sé. He leído muchas cosas, pero yo no soy experta al respecto. O sea, no soy experta sí, lo dije bien. No soy experta. Habría que preguntarle a alguna matrona, a algún ginecólogo, ginecóloga, ¿ya? Vamos entonces con esta que, si no me equivoco, es la penúltima, mis amores. Un adolescente, de 16 años presenta un desarrollo sexual secundario lento en comparación con sus pares. ¿Qué información sería útil para poder establecer la causa de su desarrollo? Antes de leer cualquier cosa, mis amores, vamos viendo. Me están hablando acá de desarrollo sexual secundario. Yo esto lo tengo que relacionar de inmediato con hormonas sexuales, con la activación de del eje hipófisis-hipotálamo, ¿cierto? Y con la producción de hormonas sexuales. Pista, ¿ya? Entonces, tengo acá un hecho y me están preguntando cuál podría ser la causa de este hecho, qué información me sirve para determinar el por qué está pasando este hecho. Vamos viendo. Número 1, niveles de testosterona.
Número 2, niveles de actividad del hipotálamo. Número 3, niveles de actividad testicular. ¿Qué me dicen ustedes, mis amores? ¿Cuál será la alternativa correcta? Aquí me van diciendo la letra D, la E. Ok. Voy a darles unos segunditos más ahí para que reflexionen. Nos dicen la letra E también. Ok. Esta está difícil. La hice con malicia. Porque por lo general las preguntas de desarrollo sexual secundario son muy fáciles. Yo quise hacer algo más difícil. A ver qué nos dice la Alondri. Es que en mi mente la testosterona se produce en los testículos, por lo que la 3 sí influye, ¿o no? Vamos a ver al tiro Alondri. Aunque funcionen las otras dos, si fallan los testículos, pues dependen de cómo fallan. Ya, bien. Yo tuve una torsión testicular. ¿Qué es eso, Julián? ¿Qué te pasó? ¿Qué es una torsión testicular? ¿Una vena? Uy, ¿y estás bien ahora, querido? Imagino que pasa por encima de los testículos. ¿Ya? ¡Ah, caramba! Inhibe el paso de sangre. Chanfle. Eso debe haber sido complicado. Claro, es decir, adiós al oxígeno en el testículo y nutrientes y un montón de cosas, pero aún los conserva. ¡Ay, mira, qué interesante! Menos mal los conservas, qué bueno, me alegro. O sea, que fue algo que se solucionó así. ¿Cómo se solucionó esto, querido, si nos quieres contar? Ajá, ya. Vamos a ver de inmediato, Julián. ¿Cirugía de 2 horas? ¡Ah! Me da de los nervios eso. Ya, veamos entonces, mis amores, cuál es esta alternativa. Es la letra B. ¡Nadie la tuvo correcta! Voy a llorar. Me dijeron otras alternativas. Pero ya, revisemos por qué. No se preocupen, es normal. Para esto son los talleres, para que las profes nos hagan preguntas súper difíciles. Hola, Bayelet. Muy bienvenida. Para eso están los talleres, como les decía, para que la profe nos haga preguntas súper difíciles y nos ayude a aprender, ¿cierto? Entonces, veamos. Esta era una pregunta de aplicación. Ahora, lo primero que tenemos que saber acá, mis amores, es que el desarrollo sexual secundario, como les dije en la pista, depende de la testosterona. O sea, que si yo tengo un desarrollo sexual secundario lento, esto ya me está diciendo de que voy a tener bajos niveles de testosterona. Necesariamente condición sine qua non, ¿ya? Tener baja testosterona va a generar un desarrollo sexual secundario un poco más lento. Eso deberíamos saberlo, porque recuerden que el desarrollo sexual secundario, tanto en hombres como en mujeres y en todo el arco iris de diversidad, depende de la secreción de las hormonas sexuales. Por lo tanto, tener un desarrollo sexual secundario lento, al tiro me está diciendo que hay algo que está pasando con las que ya están bajas las hormonas sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, y también sabemos que la actividad testicular va a depender de la testosterona, que ya sabemos que está baja, ¿cierto? Ya lo sabemos porque ya tenemos un rasgo que es evidente, que me está diciendo que la testosterona está baja, que es el desarrollo sexual secundario más lento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos revisar en este caso? El coordinador del desarrollo sexual, que sería el hipotálamo. Por lo tanto, los niveles de testosterona ya sabemos que van a estar bajos. Lo mismo con los niveles de actividad testicular. Sabemos que van a estar bajos si hay bajos niveles de testosterona, ¿cierto? Lo único que nos queda entonces es el hipotálamo. Podría ser. Por eso me están diciendo acá qué información sería útil para poder establecer la causa del desarrollo. Si yo ya sé que tengo un desarrollo sexual lento, secundario sexual lento, yo sé que aquí vamos a tener algo a nivel de hormonas sexuales, pero necesitaremos saber entonces por qué las hormonas sexuales están viendo esta modificación. Y esto podría ser tanto a nivel de hipotálamo como hipófisis, pero en esta alternativa, como solamente nos estaban dando el hipotálamo, esa sería la respuesta más adecuada, más precisa, ¿de acuerdo? A ver qué me dicen aquí. Entonces, es que depende de la testosterona que lo produce los testículos. Si hay una falla aquí localizada. A ver, Julián, déjame leerte otra vez. Es que depende de la testosterona. Hola, Janet, muy bienvenida, preciosa.
Estoy leyendo aquí un comentario de tu compañero, es que depende de la testosterona que, que la producen los testículos, exacto. Si hay una falla aquí localizada, quiere decir que depende de la actividad de estos. Tienes toda la razón, Julián. No pensé en eso que estás diciendo cuando hice la pregunta. Claro, po. Absolutamente. Lorenzo, ¿quieres comentar algo, corazón? Perdón que les interrumpa, pero tenía una duda igual porque yo creo que saber los niveles de testosterona igual nos ayudaría, sería como un dato útil porque a lo mejor los niveles de testosterona pueden estar altos, pero los receptores pueden ser los que están fallando. Entonces ahí tendríamos que los receptores son los que fallan a pesar de que hayan altos niveles de testosterona en sangre. Lorenzo, tienes toda la razón, corazón. Me encanta. Amo cuando mis estudiantes me corrigen y amo cuando me dicen, profe, su pregunta en verdad vale nada. Tienes toda la razón y creo que Julián también tiene toda la razón. Julián, cuéntame, dígame. Profe, yo creo que la pregunta está bien, solamente que faltó agregar el hecho de prioridad. Porque más o menos si uno dice queremos saber cuál es el principal problema, el principal, lo primero que se revisa es el hipotálamo. Y si usted, yo creo que habría agregar a esa pregunta cuál es el principal, ahí yo diría que estaría bien. Porque la pregunta siento que está bien redactada, pero faltó ese pequeño detalle. Tienes, ya. Porque si lo vemos de manera general, pueden ser los niveles de testosterona, el hipotálamo, la actividad testicular, pueden ser las tres. Claro. Bueno, si hablamos de prioridad, lo primero que se ve es el hipotálamo, de arriba hacia abajo. Claro. De lo general a lo específico. Tienen toda la razón mis preciosuras y me encanta que me corrijan. Ya, muy bien. Entonces, miren, les quiero contar cómo la pensé yo para que entiendan mi razonamiento, pero entendiendo también que lo que ustedes me acaban de corregir está, pero muy bien. Aquí la alternativa correcta, tal como está escrita en la pregunta, deberían ser finalmente todas. Y claro, y si tomamos la precisión, lo que dijo Julián, si agregamos aquí cuál es la principal, el hipotálamo podría ser. Entonces, yo pensé, como el desarrollo sexual secundario es lento, ¿cierto? Eso ya me está diciendo que los niveles de testosterona están bajos. Pero no se me ocurrió pensar en que el problema podría estar a nivel de receptores de la hormona. Así que muchísimas gracias ahí por esa acotación. Ese detalle se me pasó, pues claro, que hubiese un problema a nivel de receptores, que la testosterona estuviera ningún problema, pero que los receptores estuvieran fallados. ¡Oh! Amo cuando pasa esto y cuando mis estudiantes me superan, me hace sentir tan orgullosa, les he enseñado bien, sí. Entonces, yo también pensé que la actividad testicular, pensando también en la actividad testicular como producción de testosterona, pensé que ahí estaban entonces de la manito, que necesariamente también iba a estar más bajo, ¿cierto? Así que ya, excelente. Bueno, como les contaba, yo esta diapositiva igual se las voy a dejar en el Discord y quizás lo que podría hacer es modificar aquí el cuadradito azul con la explicación para que quede bien claro y bueno, sí, yo creo que en verdad esta pregunta merece arreglarla, igual que la anterior que me corrigieron. Así que yo la voy a arreglar, modificar y cuando esté arregladita se las voy a subir a Discord para que para que la tengan ahí bien, sin ningún problema, por si la quieren revisar, ¿ya? Vamos ahora, mis amores, creo que esta es la última, si no me equivoco, ¿ya? ¿Es o son requerimientos fundamentales para que inmediatamente, tras una fecundación, el embarazo sea exitoso? 1. El cuerpo lúteo no decaiga. 2. Se liberen hormonas desde el cigoto. 3. El endometrio se renueve. ¿Qué piensan ustedes, mis amores? Hoy la Janet aquí que nos dice que se estaba haciendo el PCR. ¡Ay, qué prueba más desagradable! Crucemos los dedos, mi amor, para que salga negativo bien rápido para ti. ¿Es cierto que es seco, Lorenzo? Entonces acá me están diciendo, pero si le pregunto.
Ya, y me están diciendo aquí de esta alternativa, la C, la A, la C, la A, la C, la A. Vamos a ver. La D, me dice la Martina. Cambiaste de opinión, Martina, estás entre la A y la D. Está bien, no hay problema. Corríjanse las veces que sea necesario. Ya, veamos ahora entonces. ¿Estamos listos? ¿Listas? Redoble tambores. Me perturba el que se renueve. Bubu, caíste en mi distractor. Vamos a ver entonces. Muy bien, es la letra C. Julián me dijo la C, Nico también, la Cami y la Vale. Muy bien, felicitaciones mis amores. Vamos a ir viendo entonces ahora esta alternativa. Solo la 2. Vamos a ver. Esta era una pregunta de reconocimiento y esta también la hice un poco más difícil porque por lo general decimos, las preguntas de reconocimiento son las más fáciles. No siempre, ¿ya? No, la dificultad no va por la habilidad, va por cómo está planteada siempre la pregunta. Entonces, vamos a ver. Lo primero que necesitamos para que se produzca un embarazo es que el cuerpo lúteo no decaiga, porque acuérdense que el cuerpo lúteo necesitamos que esté ahí constantemente produciendo progesterona. Si llega a pasar que el cuerpo lúteo decae, la progesterona también decae y al caer la progesterona se produce la menstruación. Por lo tanto, necesitamos que el cuerpo lúteo no decaiga, que se mantenga ahí secretando, sintetizando y produciendo progesterona para que el endometrio se mantenga, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo sabe el cuerpo lúteo que no tiene que decaer porque hay una fecundación, porque hay una implantación? Es porque el cigoto libera hormonas. Acuérdense de qué hormona, la gonadotrofina coriónica humana. Es el cigoto el que la va a producir, el que le va a mandar la señal al ovario para decirle, oye, estoy acá, relájate, sigue ahí produciendo progesterona para que el endometrio se mantenga, ¿ya? Y Bubu ahí fue muy perspicaz y a él le producía, ¿cierto? Ahí como le producía ruido la palabra se renueve. Ojo acá, el endometrio se regenera, se renueva y prolifera, es decir, se agranda y empieza a prepararse durante la fase preovulatoria. Yo escribí ahí preoculatoria, no, mal escrito, la profe tiene dislexia. Preovulatoria, ¿de acuerdo? Entonces, durante esa fase es que el endometrio se renueva. Nosotros no queremos que se vuelva a renovar, queremos que se mantenga. Porque si hubo una implantación, ¿cierto? Si hubo una fecundación, necesitamos que el endometrio se quede ahí listo para recibir a este cigoto que viene de las trompas de falopio y que se va a implantar aproximadamente al día 10 después de la fecundación, ¿ya? Entonces, por eso, la alternativa correcta era 1 y 2. Necesitamos que el cigoto produzca gonadotrofina coriónica humana y necesitamos que el cuerpo lúteo no decaiga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me dicen aquí? Se le había olvidado la hormona gonadotrofina coriónica humana. Suele pasar, por eso está esta pregunta. Creo que es como de lo más importante que necesitamos saber sobre fecundación, ¿de acuerdo? Entonces, si esta fue la última, profe, se va despidiendo. Un beso enorme, corazón, que te vaya muy bien. Vaya a la clase de Ticlas. Ahí yo te voy a hablar para que me enseñes a usar Discord. A ver si el próximo taller lo hacemos por ahí, ¿ya? Que te vaya bacán, Julián. Muchas gracias otra vez. Cuídate un montón. Y aquí la Nicole nos pregunta, si el cuerpo lúteo decae, ¿habría un aborto? Exactamente, Nicole. ¿Habría un aborto? Este embarazo no sería sostenible si decae el cuerpo lúteo, decae la progesterona y al decaer la progesterona se cae también el endometrio. Entonces, apenas ocurre la fecundación, ¿el cigoto comienza a liberar la gonadotrofina coriónica humana? Sí, no te preocupes, lo redactaste súper bien, te entendí perfectamente. Apenas empieza a reproducirse, a generarse, a como producirse las divisiones celulares del cigoto, ahí mismo se empieza a producir la hormona gonadotrofina coriónica humana. De inmediato, porque tiene que ser algo rapidísimo, ¿ya? Así que, ya, esta era la última. Sí, esta es la última, esta sí que sí, mis amores, y ahí los dejo tranquilos. ¿Alguna duda anterior con la anterior? Ya, estamos entonces, vamos. Última, ahora sí que sí. La vasectomía es un mecanismo anticonceptivo irreversible, mediante el cual se cortan ambos túbulos deferentes, provocando la esterilidad. Desde un punto de vista hormonal, este procedimiento
1. Altera profundamente la producción de testosterona. 2. La hormona luteinizante no logra alcanzar su tejido blanco al estar los túbulos cortados. 3. No se correlaciona con efectos hormonales. Y 4. Altera la retroalimentación hormonal entre gónadas e hipófisis. ¿Qué me dicen, mis amores? Con esta ya sí que terminamos. Última pregunta, atrévanse ya, lo que les tinque. La E me dice la Vale, la D, la E. Ok. Un par de segunditos más. La D, la E. Ya, vamos a ver, preciosuras. La alternativa correcta es la letra D. Muy bien. La clave, lo fácil, lo sencillo y lo bacán que tiene la vasectomía es que es solamente cortar un par de conductos y se produce esterilidad. No estamos modificando nada la producción de gametos, no estamos modificando ningún balance hormonal, no estamos modificando nada más que los espermatozoides no puedan salir del testículo y que se reabsorban. Eso es lo único, mis amores, ¿ya? Así que aquí cualquier chamullo que involucre hormonas, nada que ver, nada a qué hacer. Y esto es equivalente para la ligadura de trompas. No estamos interviniendo en ningún balance hormonal. Los gametos se van a seguir produciendo. Lo que estamos haciendo acá con este mecanismo anticonceptivo es cortar las vías de encuentro de los gametos, tanto en los testículos como en el sistema reproductor femenino, ¿de acuerdo? No estamos alterando en nada las hormonas. Por lo tanto, aquí es solamente la letra D, solamente la letra 3. O sea, el número 3, ¿de acuerdo? Ahora, quiero hacer aquí un hincapié en algo. La alternativa 2 no podía estar, pero es que por ningún motivo. Yo estoy cortando aquí túbulos deferentes. ¿Cómo es que la hormona luteinizante llega al testículo? ¿Llega a través de los túbulos? ¿O llega a través de la sangre porque es una hormona? Llega a través de la sangre. Así que aunque le cortemos los túbulos deferentes, aunque cortemos las trompas de falopio, las hormonas van a seguir ahí sin ningún problema. Porque recuerden que las hormonas se transportan a través de la sangre. Aquí no estamos cortando, no estamos haciendo nada en relación a la sangre. ¿Ya? Ese es un detalle también súper importante. ¿Ya? 300 puntos a la Andrea. Excelente. Ya, y ahí sí que llegamos al final. ¿Alguna duda, mis amores? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna pregunta que no les haya quedado clara? Sí, Nico, ya está, yo la hago con pillería precisamente. Si así es como vamos a aprender. Y vamos a pillarle todas las pillerías después al DENRE cuando nos sentemos a dar esa prueba. Así que usted tranquilo nomás. Ya, si no hay más dudas, corazones preciosos. Súper, los dejo entonces, vayan a disfrutar de su tarde de viernes, al taller de Ticlas si lo necesitan. Espero que tengan un súper buen fin de semana. Recuerden todos y todas de que en el grupo de Discord, en el canal de Discord me pueden hacer todas las preguntas que necesiten. Yo lo estoy ahí revisando todos los días, estoy subiendo también las diapositivas de las clases y todo lo que necesitemos, ¿ya? Súper, qué bueno que lo tengan todo claro. Ya, pues mis amores, qué rico haber compartido con ustedes en esta clase. Estoy muy contenta de que me hayan apañado y ahí vamos a ir conversando en las clases de cátedra. ¿Cuándo va a ser el próximo taller? Yo por ahora les mando un beso y un abrazo muy muy grande. Se me cuidan todos. Y sí, Violet, la clase quedó grabada. Yo la voy a subir ahí a nuestro canal. Muchas gracias a ustedes por estar presentes y nos estamos viendo. Chaito. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Heidi. Chao, Vale. Chao, Franchi. Chao, Bubu. Besos para todos. Que les vaya bacán. Buen fin de semana. Adiós. Chao, chao.